Muy buenas noches, tengan todos, queridos amigos del Centro Cultural. Bienvenidos sean, bienvenido Adolf Gottschalk, una vez más compartiendo tus conocimientos con nosotros. Hoy tenemos algún público nuevo, gracias a Manuel González Tejera, que nos ha invitado a algunas personas, así que muchísimas gracias por difundir nuestras invitaciones. A todos ustedes les digo que se pueden sentir libres de compartir nuestras invitaciones con las personas que ustedes crean que puedan estar interesados. Así que muy buenas noches. Adelante, Adolf. Buenas noches. Uno de los temas yo encuentro más fascinantes de la historia de las plantas es la historia que han modificado, y a mí me encanta el tema de historia, así que junto mi amor por las plantas y vemos cómo surgen y vemos muchísimas cosas interesantísimas. Pero vamos a comenzar. Voy a poner ese. No hay líneas, ¿eh? ¿Se ve bien? Ok. Perfecto. Miren, esta es la primera parte, porque dependiendo del autor que usted consulte y sus propias consideraciones, usted puede tener un poco más de 60 plantas que han modificado la historia. Viene a ser un criterio personal. Por ejemplo, ¿debo yo añadir los guisantes de Mendel? Si a lo mejor él hubiera usado otra planta, no hubiera obtenido los mismos resultados. Así que pudiéramos decir que los guisantes de Mendel modificaron la historia, permitieron el desarrollo de una ciencia. Entonces, están los tulipanes, la primera burbuja económica en la historia de la humanidad. Sin embargo, entiendo que no la modificó. Esas burbujas económicas se han repetido y han explotado varias veces. Así que muchas veces es un criterio personal. Pero hay algo muy claro. Hay plantas comestibles y no comestibles. Entonces, vamos a iniciar la primera parte, o sea, hoy, y la segunda en 15 días, que hoy tocan las especies no comestibles y se me quedan algunas, ¿eh? Y en la próxima charla, pues, vamos a ver las comestibles. Déjenme presentarle a una planta que modificó y modificó el comportamiento de la sociedad y causó una revolución social, liberación femenina, educativa y sexual. Esta revolución también fue económica. Mujeres mejores educadas y más mujeres en la producción económica. Señores, les presento al ñame silvestre o Dioscorea villosa. Noten que estoy diciendo villosa tratando de usar lo poco que sé de la pronunciación latina. Dioscorea es un género como de 400 plantas distribuidas en las partes tropicales de Asia, África y América. De esas 400 especies hay cerca de 8 que son comestibles, hay unas cuantas que son venenosas y unas cuantas medicinales. La planta que queremos hablar, Dioscorea villosa, es nativa del norte de Centroamérica y el sur de Norteamérica, México, tropical. Y esta planta es la fuente química para lograr la pastilla anticonceptiva. Fíjense, esta planta tiene lo que se llama diogenina, que es un precursor modificándose en un laboratorio de la progesterona. Y en la década de los 30
descubrieron que cuando a los conejos le daban dosis altas de progesterona, la evolución se detenía, ovulación se detenía. Esto pasó sin mayores glorias. Ay, mira qué interesante, pero no sucedió nada. No sucedió nada. Porque la idea de aplicar eso a humanos y usarlo como anticonceptivo en la década de 1930 no era visto con buenos ojos. Faltaba una mujer para impulsar esto. Y faltaba el químico, que en la Ciudad de México, en la década de los 40, crea la primera píldora anticonceptiva. Él trabajaba para una compañía que se llamaba Syntex, pero no, tampoco repercutió. Quizás no le vieron mercado, se quedó ahí. ¿Qué pasa? Es interesante que este señor químico estaba trabajando en Ciudad de México, de origen austríaco, húngaro-austríaco, se enteró de que algunas etnias mexicanas, las mujeres ingerían ciertas plantas para evitar la concepción. De alguna manera, o él o su enviado se ganó la confianza y logró saber que era un ñame silvestre. Comenzó a experimentar y a usar esto como un precursor de lo que se llaman hormonas esteroides de origen vegetal. Pero la que de verdad logró que los científicos se pusieran en el tema y que las farmacéuticas vieran un interés comercial fue esa señora, Margaret Sanger. Esta señora, una enfermera, una revolucionaria, una feminista a carta cabal, decía que los métodos actuales de anticonceptivos, estamos hablando de la década de los 30, 40, 50, no eran suficientemente buenos. Existían los preservativos. Hay que recordar que los métodos anticonceptivos datan desde los egipcios, donde se usaba ni más ni menos que estiércol de caimán para evitar la concepción. No se me ocurre algo más original. Quizás funcionaba, no sé. Pero hay muchas historias de sustancias y de intentos por evitar la concepción. Entonces, Margaret Sanger decía, esto lo necesitamos, las mujeres no van a estar liberadas hasta que no haya un método fácil, sencillo y que ellas controlen. Y entendía que 18% de concepción en el uso de preservativo era mucho. Un poco menor con el DIU, pero con la pastilla se consiguió, la píldora anticonceptiva se consiguió un 6%. Entonces, esa píldora anticonceptiva fue la causa de que, por ejemplo, las mujeres se pudieran planificar y de repente estudiaban maestrías y doctorados, algo que por el tiempo que toman estos estudios no era muy popular entre la población femenina. Se organizaron, se hicieron dueñas de su cuerpo, las relaciones entre parejas cambiaron. Indiscutiblemente que esta planta cambió el curso de la historia. Y yo quiero señalar algunas cosas. Primero, esto pasó hace poco, estamos hablando de que la FDA aprueba la pastilla, la píldora, en mayo de 1960. La revolución sexual y todo esto vino a tomar forma en la década de los 70. Debo decir que República Dominicana fue uno de los puntos en el 1966, que se probó la pastilla, la píldora anticonceptiva de manera
masiva. Aquí se enviaron y hasta conozco, bueno, no conocía, murieron, personas que estuvieron involucradas en dar esto y de control de la natalidad y los movimientos de control de la natalidad. Aquí y en otros países en Centroamérica se probó masivamente y se le dio seguimiento qué efectos secundarios tenía, a pesar de que esto había sido aprobado en mayo de 1960. Aquí en el 66, República Dominicana fue uno de los puntos de prueba masivos de esta sustancia. Entonces, fíjense, todavía la flora es algo que nos puede dar un montón de recursos más, nos puede dar un montón de sustancias. Nos llama la atención de que hay que conservar y estudiar nuestra flora. Y los organismos como el Jardín Botánico que se dedican a eso deberían recibir todo el apoyo posible. El recurso más, uno de los, por no decir el más importante que tiene un país es su flora. ¿Y quién nos guarda? No lo sabemos. Existe la necesidad de inventariar, conocer e investigar sobre flora. Fíjense como una plantica, el ñame silvestre, que por cierto, hay pastillas de ñame silvestre utilizado como planta medicinal en varios usos diferentes. Mira, esta planta ya todo el mundo sabe lo que es, el bambú. Ahí están los tallos del bambú. El bambú es una de las plantas es la planta más útil, o son el grupo de plantas más útiles. Fíjate que no doy un nombre científico, sino que hablo de una tribu. En el mundo de la sistemática, de la clasificación, una tribu es un conjunto de géneros cercanamente emparentados. Y los bambú, originarios de las zonas tropicales y ahí un poco en las templadas, pues hicieron la diferencia en Asia. Solo el arroz es más importante que el bambú en China y el Oriente. Es la planta o el grupo de plantas más útil del mundo, seguido después por el coco, por los cocoteros. En Asia se dice que se nace en una cuna de bambú y te entierran en un ataúd de bambú. En el mientras tanto, el bambú figura en todos los aspectos de tu vida, desde comértelo, que algunos tienen usos medicinales, se construye con bambú, se usa como sustituto de las varillas de metal y tiene más resistencia. Hay unas casas preciosas hechas de bambú. Hay una arquitecta inglesa que trabaja en Tailandia, que debió haber puesto el link, que hace de bambú unas construcciones preciosas. Aquí en República Dominicana, el mariposario del Jardín Botánico Nacional está hecho con bambú. Vale la pena visitarlo, es una experiencia sumamente grata y arquitectónicamente maravillosa. Y ahí podemos ver el uso del bambú sustituyendo a las columnas hechas de otro material. Entonces el bambú indiscutiblemente que cambió la historia del mundo para bien en China y en Medio Oriente, Asia. Bueno, esta planta nos proporciona sumamente útil, soga y fibras resistentes, muy resistentes, vital para los barcos. Inclusive han aparecido potes que están marcados y adornados con fibra de cáñamo y con 10.000 años. Nos da aceite, es una sustancia psicoactiva, es medicinal, las semillas son sumamente nutritivas y es miembro del cuarteto de las drogas, así le llamo yo. Las 4 drogas más populares: café, alcohol, tabaco y marihuana. Y el café es una droga, claro que sí.
Y el alcohol y el tabaco y la marihuana son drogas. A mí personalmente, que soy cafetero, me encanta. Me es más difícil que me digan, deja de beber café, que deja de tomar vino. Así que, y curiosamente, excepto el alcohol, estas tres plantas son una sustancia química llamada alcaloides que modifican el cerebro, actúan en el cerebro y nos crean dependencia. Mírela ahí. Pero tú estás hablando de la marihuana ahora, ¿no? Claro. Ah, yo pensaba que tú estabas hablando del bambú todavía, perdón. No. Yo creo que está claro en el... Y mira ahí cannabis sativa, que nos proporciona esta planta. Miren, el cáñamo o marihuana es originario de Asia Central. Pronto llegó a la China. En un momento era tan popular en la China que ellos se autodenominaban el país de la morera y el cáñamo. Los chinos estaban interesados en el uso medicinal de esta planta. Y inclusive fue uno de los emperadores que notó que las flores femeninas tenían más poder que las masculinas, porque donde se concentra la sustancia es en lo que exudan las hojas nuevas y lo que exuda la espiga floral. Y los chinos, ese era el interés de ellos, no estaban tan interesados en su acción psicoactiva, sino en el uso medicinal de la planta. Pero cuando llega a la India, los indios sí estaban interesados, los hindú sí estaban interesados en el uso psicoactivo de la planta. Inclusive, si usted se fija, algunas de las palabras relacionadas con el uso y cultivo de la marihuana, como ganga, suenan hindi. Son palabras que hemos adquirido de ese amor. Y todavía hoy en día, si usted va de visita a una casa, le van a brindar una bebida que se llama, y no sé si estoy pronunciando bien, Bangs, que contiene marihuana molida, o sea, seca, las hojas pulverizadas y molidas, azúcar y especias. Me parece muy inteligente tú amansar al que viene a tu casa dándole esta bebida. Una bebida de bienvenida, donde tú te vas a asegurar de la buena disposición de tu visitante. Me parece muy inteligente de parte de los indios, ¿no? En la India. Me pregunto a qué sabrá esto. Bueno, las especies seguramente. ¿Y qué tan fuerte es la acción psicotrópica? Bueno, no tengo idea, pero hoy se usa todavía. Mira, esta es la sustancia psicoactiva, tetrahidrocannabinol. Ahí está la fórmula química, un alcaloide. Y este es el componente medicinal, también CBD, que tú puedes comprar esto en Amazon y tiene usos diversos. Gente que cree o no cree. Miren, más adelante vamos a ver la digitalis purpúrea o de Valera. Desde el siglo XVI se conocía ciencia cierta que esta planta tenía poderes medicinales, pero como venía de un veneno, y la planta es venenosa, se asociaba el veneno con el diablo, y si tú usabas algo del diablo, ¿qué es lo que tú eras? Un brujo. Pues bien, hoy en día, cannabis sativa, marihuana o cáñamo está en el centro de un debate de su uso recreativo y su uso medicinal. Yo espero que no nos veamos afectados por prejuicios y
lleguemos a una conclusión clara. La verdad es que en Estados Unidos ya hay muchos estados que han liberalizado el uso de esta droga, se puede decir, o de esta sustancia. Y hay que tener el ojo abierto, porque de repente eso se convierte en un producto de exportación. Déjenme decirle que el cannabis, cuando se cultiva en suelos secos y calientes, es más intenso su acción que en la cultivada en los países templados. En otras palabras, es una de las razones por la cual la marihuana de Jamaica o la propia de la Hispaniola son reconocidas a nivel mundial. Esta planta Digitalis purpurea marca el inicio de la industria farmacéutica y fue la primera medicina cardíaca. Yo les voy a presentar a la dedalera Digitalis purpurea y otra especie más. Bellísima, indiscutiblemente, y venenosísima también. Pero dijo alguien ahí que todo veneno es un remedio. Y este señor, William Winter, un día descubre que un paciente de hidropesía, mal que en su época se consideraba incurable, había mejorado con una fórmula folclórica o casera. Entonces, como él sabía que no había nada conocido contra eso, comenzó a investigar. Encontró que entre los ingredientes estaba la dedalera. Como ya dije ahorita hablando de la cannabis, esta planta se sabía que tenía poderes, o a nivel folclórico, poderes curativos, aunque fuera venenosa, era un problema de la dosis, pero la gente tenía miedo de usarla porque te iban a asociar a la brujería. Bueno, para los 1700 ya la cosa mejora y este señor investiga y comienza a ver de todos los ingredientes cuáles eran los que funcionaban. Y cuando se da cuenta que era el Foxglove en inglés o Digitalis purpurea, dice, bueno, aquí lo que hay que encontrar es la fórmula, o sea, la cantidad, la concentración adecuada. Y él comenzó a experimentar, logra eso y comienza a producir pastillas y venderlas. Por eso se dice que esto es el inicio. Déjenme decirle que la Digitalis purpurea sigue siendo utilizada aún hoy en día como una medicina contra el corazón. La hidropesía no se sabía en esa época que era una consecuencia de un corazón disfuncional. Y más luego vieron que podía servir para uso cardíaco. Sigue usando. ¿Qué sustancia es esta? Un glucósido cardíaco. Por ejemplo, la adelfa, flor del Perú, lo que tiene es el veneno que tiene es un glucósido cardíaco. ¿Es medicinal? Bueno, la verdad no sé. No, todo es un problema de dosis. Bueno, esta planta que le voy a presentar ahora cura a la enfermedad que más gente ha matado, la malaria. Eso es causado por un parásito sanguíneo, plasmodio, y que transmiten los mosquitos anófeles. Los mosquitos del género anófeles, hay como 400 especies, de los cuales cerca de un tercio, entre un tercio y un cuarto transmiten esta enfermedad. Esta enfermedad viene de Asia y Europa, pero los barcos se encargaron de traerla a América. Y
Y cuando llega a América, los quechua, que ya conocían los poderes medicinales de la corteza de la quina o la Quincona officinalis, lo aplicaron y lograron curarlo. ¿Qué pasa? Era una enfermedad nueva, pero los nativos americanos no fueron tacaños con su conocimiento y permitieron a los europeos, principalmente a los jesuitas, que habían establecido centros de cristianización, ¿verdad? Conventos y demás. Y los jesuitas, dándose cuenta de que tenían algo importante, le comenzaron a llamar el polvo jesuita como el remedio de la malaria. Y por mucho, mucho tiempo, ellos controlaban el polvo de la malaria. Hasta el momento era la única fuente para curar esa enfermedad. Pero como todo en Inglaterra, no aceptaron del todo bien que el polvo de los jesuitas curara la malaria. Inclusive, un doctor de nombre Talbot, que salvó a reyes y se hizo famoso y riquísimo con su propia fórmula. Después de que ese señor murió, descubrieron... Hay un micrófono ahí que hay que apagar. Descubrieron que él lo que usaba era el polvo de los jesuitas. Él comprobó que eso era efectivo, lo disfrazó y lo vendió como suyo. Y tuvo muchísimo éxito porque él curó reyes. La malaria, vuelvo y repito, se dice que ha matado más gente que todas las guerras juntas. Y muchísima gente famosa murieron de malaria, incluyendo a Alejandro Magno. La realeza inglesa le debe estar ahí todavía a la malaria, porque Cromwell murió antes de que pudiera hacer realidad sus planes. La malaria ha matado a muchísimas personas. Así que encontrar una cura era una necesidad importante. En 1944 se sintetiza en laboratorios la quinina. Pero ¿qué pasa? Hoy en día el Plasmodium ha desarrollado inmunidad, o sea, resistencia a esta medicina sintética, y hay vuelta atrás buscando en la población de árboles de quinina alguna variedad con una molécula que el Plasmodium no sea resistente. Curioso, sintetizamos en un laboratorio, pero volvemos atrás. Hay una planta que, bueno, déjame terminar con esto. Una consecuencia inesperada para el mundo de las plantas ornamentales fue que este señor que está sentado, Claude Howe, en la Segunda Guerra Mundial fue enviado a Costa Rica a establecer una plantación de chinchona, ¿verdad? Y él no logró, estaba recién graduado de Texas A&M como horticultor, no logró su fin. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército americano quería tener una fuente segura de quinina para poder evitar que sus soldados perdieran la guerra por malaria, ¿no? Se infectaran de malaria y murieran. Así que era un tema estratégico.
tener una fuente de quinina, que si no lo dije, debo decirlo ahora, es originaria de los Andes, es un árbol originario de los Andes. Y es una rubiácea, pertenece a la misma familia del café. Muchas rubiáceas están llenas de alcaloides. Entonces, este señor no logró su objetivo, pero sí notó a los caprichos y comenzó a hibridizarlos y logró que en lo que nosotros le decimos capricho o impatiens se volviera una planta muy popular. O sea que uno nunca sabe en qué terminan las cosas. Bueno, esta es la venganza de los pueblos conquistados de América, los pueblos nativos. Erythrocilum coca, ¿verdad? La coca. Mírenla ahí. Y pertenece a la familia Erythrocilumceaceae. Ay, me salió, está mal, pero tiene su propia familia. Y Erythrocilum, lo que significa madera roja. No sé si en el caso de la coca sea así. Muy importante, desde 1885, los extractos de la hoja de coca han sido utilizados y vienen siendo utilizados todavía en la elaboración de la Coca-Cola. Yo entiendo que ellos lo usan como saborizante, que la dosis ha bajado a 0.3%, que han utilizado semillas de cola, pero originalmente el gusto por la Coca-Cola y su dependencia estaba ayudado por extracto de la hoja de coca. Eso se ha modificado, no diga por ahí que yo dije que hoy en día es así, pero en sus orígenes fue. Y indiscutiblemente que he visto mucha gente caer bajo el encanto de la Coca-Cola, convirtiéndose casi en un vicio. Perdón. No hay que hablar de la batalla que se libra en contra de los productores de la coca. Para los nativos era una planta bendita. El problema se mascaba como un estimulante para mitigar los efectos de la altura, del trabajo, del cansancio, y también con poderes medicinales. El problema es cuando en la década, en los siglo XIX, se conoce la manera de convertir las hojas de coca en cocaína, y aquí surgen todos los problemas. Esta planta, que sirvió hace 4.000 años para que los egipcios lo utilizaran para escribir y pintar también, realmente. Estamos hablando del papiro, que le da nombre a esta especie de papel, no es un papel genuino, que los egipcios utilizaron. Y no solamente, y esto permitió transmitir todo su acervo cultural de manera escrita, ya que aunque antes había las tabletas de arcilla, los pergaminos hechos de piel de animal, realmente el papiro era muy abundante en el Nilo, era más ligero y más fácil. Y hoy, si es verdad que sabemos mucho de los egipcios, es gracias a los papiros que incluían en las tumbas. Había uno que eran las direcciones del libro de los muertos, de cómo era el paso, y todo lo que sabemos de la cultura egipcia se lo debemos a que ellos plasmaron en esta fibra vegetal
su cultura. ¿Cómo se hace un papiro? Aquí hay algo que extraje del internet. El papiro, si usted se recuerda de esta foto, el tallo es lo que se usa. Este tallo es lo que se usa para hacer el papiro. Es una planta acuática que crecía de manera abundante hasta una sequía que hubo en el siglo XIII en la ribera, no en la ribera, en el delta del Nilo. Una planta que llamamos palustre. Y era tan abundante y tan fácil que ellos sacaban tiras delgadas de la planta con un cuchillo, se remojaba entre 7 y 14 días, después era aplanado, se armaba el papel, se prensaba, se secaba, se pulía y después se elaboraban rollos. Aquí hay algunas fotos mostrando el tallo que se usa, las tiras, cómo se ponían para prensarlas. Hoy en día todavía se hace papiro y se venden a los turistas. Es un negocio muy lucrativo. El papiro, o el papel de papiro, vamos a llamarle así, el papiro, palabra de donde viene papel, aunque repito, papiro no es un papel de manera real. Todavía hasta el siglo VII, los escribas en el Vaticano tomaban notas en papiro. Parece que eso era más digno que usar cualquier otro material. Una nota al margen es que el verdadero papel lo inventa un chino en el primer siglo, Kai Lung. Él era un eunuco de la corte, inventó y difundió el proceso para hacer el verdadero papel. Preguntas y comentarios. Este sería un buen momento. ¿Sí? Sí. ¿Aló? No tenemos, como yo, sí. Veo 4 comentarios en el chat. Déjame ver. No, el último comentario que veo es cuando tú dijiste que no sabías a qué sabía esa bebida de marihuana con leche. Y la señora Jacqueline respondió que piensa que a lo mejor se parece al sabor del berro con leche. Pero no veo ninguna pregunta ahora mismo. O comentario, bienvenidos. Pueden levantar la mano y vamos en orden atendiendo sus peticiones. Manegonte. Adelante, Manegonte. Sí, no, muy interesante. Estoy loco por la segunda parte. Yo creo que Adolfo va a tener que dar 3 partes, porque hay una serie de plantas todavía, dentro de las cuales que no son alimenticias, que han sido importantes en la humanidad, en la historia de la humanidad. Me refiero una al caucho. Sí, la tengo. El caucho. No está muy ilustrado ese caucho, morera, la indigosfera, el añil también. Añil es la indigosfera, claro. Como colorante. Y nada, quería simplemente saludar a todas las personas que invitamos a participar en este evento. Les voy a reiterar de nuevo cuando venga la segunda parte y quizá una tercera. Quería simplemente señalar, Adolfo, las investigaciones que hizo una persona, ya que tú mencionaste de refilón algo, que fue el caso de la coca. Me refiero a Richard Evans Schultes. Sí, yo tenía el libro de él. ¿Cuál de ellos? Porque tiene la planta de los dioses. La planta de los dioses. Yo fui amigo personal de Richard. Hay una película de eso. Sí, el abrazo de la serpiente. Es una película colombiana, venezolana, creo que peruana también, donde relata la vida de él en el Amazonas.
tanto en el Amazonas brasileiro como el Amazonas colombiano. Él residió en Leticia. Yo tuve el placer, el honor de recibir charlas de él y ser amigo personal de él hasta su fallecimiento, creo que a principios de siglo. El libro que yo tenía muestra a ese señor con una cara de que tenía la foto de él en la contraportada, que tenía un viaje. Ese libro yo bueno, no lo perdí, lo entregué en un trueque. Sí, pero era mira, sobre plantas, bueno, psicoactivas, alucinogénicas. Psicotrópica. Yo estuve en un curso que él dio en el CATI en 1980 y él era la única persona que podía entrar a los Estados Unidos con coca o con cocaína, mejor dicho, y con diferentes extractos que él obtenía en las selvas amazónicas. Porque hay muchas plantas todavía que la humanidad no conoce, que puede hacer mucho uso de ellas en diferentes, como medicina y como alimentos también. Así que no, me encantó la charla, Adolfo, me gustó muchísimo. Bueno, pero no hemos terminado, pero es que tú dijiste que ya que empezara. No, un buen momento para preguntas, pero no ha terminado. Es para incentivar este tipo de conversación donde uno gana muchísimo. Excúsame, me callo. No, pero eso era lo que yo quería, justamente provocar comentarios como el que tú acabas de hacer. Y me llama la atención lo siguiente. La otra enfermedad que ha azotado a la humanidad por miles de años es la lepra, ¿verdad? Causada por una bacteria. Entonces, en la medicina ayurvédica, hace 2000 años, se conocía que el aceite de la semilla de una flacurtácea, a ver si me acuerdo el nombre, hipnocoreacia, ese aceite curaba la lepra. Y es verdad que lo hace. Es interesante cómo muchas veces toma siglos que Occidente le haga caso a algo que de manera quizás folclórica, pero real, se conoce desde hace cientos o miles de años. Y yo pienso que nadie menciona esta planta como que cambió el curso de la historia, porque da vergüenza. Da vergüenza. La lepra, la gente muriéndose de lepra, inclusive está la expresión, me trató como un leproso, te mantuvo de lejos y distanciado e indiferente. Entonces, sin embargo, los ayurvédicos tenían la cura. Y inteligentemente no se sabía de qué mata era que se sacaba el aceite. Se sabía que era de una semilla. Y mandaron a un señor a que recorriera Asia. Un señor que daba clase y hablaba mandarín y manejaba otro idioma más de la zona, para que encontrara la fuente del árbol o planta que daba esa semilla que podía curar la lepra. Y él lo logró. Pero estoy hablando de la década del 40, una cosa que hace 2000 años que se conocía. Muchas veces, por ejemplo, y no son plantas, ¿verdad? Los hongos mágicos son también medicinales. Ahora mismo la FDA tiene en el Fast Track aprobar un antidepresivo que proviene de los hongos psilocibes. Aquí tenemos Psilocybes cubensis, que aunque dice cubensis está disperso por el mundo, que es el hongo que crece en la plasta de la vaca, ¿verdad? En las heces fecales de la vaca,
donde está lloviendo, y ese honguito lo usan para darse viaje, pero también resetea, dicho por los usuarios, como que las conexiones cerebrales, las neuronas, y parece ser una medicina importante, o ya en la prevención o en el tratamiento de la depresión. Claro, eso yo no lo incluyo porque es un hongo, no es una planta. Cuando yo estudié, los hongos eran plantas. No, pero ahora son un reino aparte. Bueno, pues podemos... Hay una preguntita para ti. Te piden que por favor repitas el nombre de la película que mencionaste. Bueno, él se la sabe mejor. Yo no me recuerdo el nombre de la película, pero... El abrazo de la serpiente. El abrazo de la serpiente. Es una película latinoamericana. Lo estoy escribiendo en el chat. El abrazo de la serpiente. Y la persona se llama Richard. Pueden buscar la biografía de Richard Evans Schultes. Ese señor, bueno, fue realmente en su momento el científico más prominente en el estudio de sustancias psicoactivas de origen vegetal. Bueno, no sé si estudió el veneno para hacer zombies en Haití. Sí, él estudió eso también y lo del pez globo también. El pez globo, de los componentes. De los zombies, sí, hizo estudios sobre eso específicamente. Y yo lamento haber entregado ese libro. Me acuerdo de la carátula, era un poppy, una amapola, la semilla de una amapola. Voy a volver a revisar en Amazon a ver si aparece. Usado debe aparecer. Es un mundo fascinante y que igual que la digitalina en el siglo XVII, en el siglo XVI, hay un temor que hay que superar y lograr sacar la verdad a flote, y lo que se puede utilizarlo. Bueno, continuemos. Mira, esta planta, la verdad que cambió muchísimo en la composición étnica de América, y junto con otras plantas tipo plantación, como la caña de azúcar, abarcan un periodo muy tenebroso de la historia de la humanidad. Estamos hablando del algodón, la cosecha más importante no comestible en el mundo, la segunda fuente de aceite, y las plantaciones de algodón, particularmente en el sur de Estados Unidos, marcaron una época terrible en la historia humana. El trato de la esclavitud, del arrancar una población de africanos y traerlos a América como esclavos. Yo compré un libro sobre ese tema una vez y yo no lo pude terminar. Yo no lo pude terminar porque entre las cosas que más me impactó y que me hizo detener la lectura del libro, en los barcos negreros, ¿verdad? Estos barcos, a veces se le iba la mano en el número de esclavos que metían. Tenían que llevarlo acostado porque esa era la manera de que cupieran más. Estaban en medio de la inmundicia porque no había un baño, pero a veces se le iba la mano, y cuando el barco estaba muy cargado, ellos agarraban y decían:
échate 50 por la borda, échate 80 por la borda, para que el barco pierda peso. Y esa era solo una de las atrocidades. Increíble, yo no pude seguir leyendo eso. Pero déjame hablar un poquito mejor del algodón. Indiscutiblemente la fibra que nos viste y quizá la más popular. Pues fácil de producir, fácil de manejar, tiñe bien, no destiñe cuando se lava. Si usted no había visto cómo es el algodón, pues él lo está bien. Es una malvácea, familia de la cayena, por cierto. Sus flores son como cayena. Algo que a mí me inquietaba. Bueno, los taínos vestían de algodón, usaban el algodón, se hacían unos escudos de algodón, parece que sumergiendo la fibra y apretándola en un proceso que no está claro, pero esos petos de algodón que ellos hacían aguantaban una flecha y lo utilizaron para hacer esto. Esto que usted ve es el semí de algodón, una pieza que se encontró aquí en el 1800, al final del 1800, que lamentablemente está en la Universidad de Turín, Italia. Y a pesar de los esfuerzos del arquitecto Cristian Martínez, todavía no regresa a lo que podemos llamar su tierra. Eso está hecho de algodón. Pero los egipcios tenían algodón. Y dice, ¿y cómo era la cosa? Entonces, normalmente cuando usted ve el nombre científico, hablan de Gossypium hirsutum o barbadensis. Pues bien, la respuesta a esa inquietud es que el algodón, especies diferentes, fueron domesticadas independientemente, tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo. O sea, hubo especies de algodón donde fueron domesticadas por los egipcios y todo el Middle East, esa parte de Asia y la luna creciente. Fíjense que no solamente se vestían de algodón, sino que era importante para envolver a las momias. Pero en América había algodón también. Especies diferentes y una domesticación. Esta planta, este árbol, un roble inglés, el roble inglés, permitió que los barcos de guerra de un imperio marítimo se construyeran de él, ¿verdad? Y también catedrales y palacios. La madera de un roble inglés es una cosa extraordinaria. Resulta que para que un roble sea considerado viejo, tiene que sobrepasar los 700 años. Y en Inglaterra todavía se conservan ejemplares cuya edad se estima en sobre los 2000 años. Este árbol maravilloso ha dado pie a documentales y yo cito dos aquí. Hay uno que me encantó donde la universidad, Kew Gardens, hace un estudio con maquinaria moderna de un roble, que donde le cuentan hasta las hojas, cómo se forma, lo monitorean por un año. El autor duerme una noche en el roble para ver qué es lo que se siente. Y es importante, esta madera tan resistente, los barcos de guerra de la Marina o la Armada inglesa estaban hechos de ello. Los otros barcos, si eran de carga, pues ya no llevaban tanto roble porque es una madera muy pesada. A pesar de la cosecha, o sea, del aserrar estos árboles, como quiera, los ingleses lo han sabido manejar
para mantener este recurso. Es quizás importante decir que cuando van a otro sitio no lo hacen igual. Aquí hay un documental que invito a todos a ver sobre 12 hechos maravillosos de lo que usted no va a creer del roble. Eso está en YouTube, ahí está el link y la foto de un capture, un print screen de ese documental que es muy bueno. Ese está en YouTube. Y el otro que me encanta es en Curiosity Stream. Hay que estar suscrito a eso para verlo, pero es bellísimo. Los dos son, este es más largo, casi una hora. Son documentales bellísimos sobre esto y te llevan a las catedrales y las grandes obras construidas con roble inglés. Indiscutiblemente que Inglaterra influyó, su imperio influyó en la historia del mundo, y una de las cosas, de las herramientas para ellos manejarse era en su armada, la armada inglesa, que dependía de estos robles centenarios para crear los barcos más bélicos posibles. Entonces, los autores les gusta mencionar a roble inglés, pero para mí se olvidan del cedro libanés. El cedro libanés lo usaron los fenicios para construir sus barcos. El comercio fenicio, sus viajes por el Mediterráneo y hasta incursiones al Atlántico fueron gracias a los barcos construidos con el maravilloso cedro del Líbano. Los egipcios lo usaron para hasta hacer papel, barcos. Los romanos y los turcos para comercializar su madera. Los ingleses en la Primera Guerra Mundial lo usaron como para rieles de tren y diezmaron la población. Mientras supieron conservar e hicieron esfuerzo para mantener el roble, porque se dieron cuenta que era un recurso natural que no podían agotar. En el caso del Líbano, bueno, pues no importó tanto, le dieron para adelante en la Primera Guerra Mundial. La reina Victoria hizo algunos esfuerzos para conservar el cedro del Líbano. Hoy en día, bueno, pues sí, hay poblaciones en unas montañas, Ask, en las montañas estas, y ahí están. Y el cedro del Líbano figura en la bandera del Líbano. Es uno de los árboles más impresionantes y más útiles. Yo creo que cambió la historia, pero los autores escriben en inglés y no le hacen caso al cedro del Líbano. Para mí, si hay un árbol que influyó en la historia, es este, permitiendo el comercio, la difusión de conocimiento, todo lo que lleva. Cuando un barco llega a una costa, trae los marineros su carga, pero trae enfermedades, trae conocimiento, trae costumbres. Y para mí esto cambió el curso de la historia. Hay cosas que me quedan. Quiero para la próxima, aunque no son comestibles, creo que voy a incluir lo de los guisantes de Mendel. Hay un libro muy bueno por ahí que se llama El monje en el huerto. Invito a la gente a leer. Muy curioso el caso de Mendel, porque cuando fue redescubierto por científicos que estaban trabajando en el mismo tema y que llegaron a las mismas conclusiones. Está la morera, que permitió el desarrollo de la industria de la seda y todas las consecuencias comerciales que tuvo y
el incentivar exploraciones y rutas. Hay que hablar del añil y quizás otro más que se me quede por ahí. A lo mejor meta a la planta esta de la cura de la lepra. Por Porque cierto, creo me han preguntado en el chat que cuál es el nombre de esa planta de la cura de la lepra. Ay, eso tiene un nombre hindú que yo no lo puedo buscar por ahí, pero es más fácil, me acuerdo el nombre científico. Y además de que es una flaculácea. Es una coriácea. No, Icnocoriácea. ¿cómo? Icnocoriácea. Hipnocoriácea. No hipnocoriácea, pero, y es una flaculácea. Pero el nombre común de eso, no sé, nunca me lo he podido aprender, pero me llama la atención de que no haya recibido suficiente difusión esto. Y yo creo que es una vergüenza, es la vergüenza de que ese conocimiento estaba ahí hace 2000 años. Y la lepra acabando con media humanidad y lo que sufrían los leprosos. No solamente pues se te caen las partes, sino que tú eras apartado, o sea, segregado. Pero puede ser que lo ponga así. Sí. ¿Tú no ibas a incluir la caña de azúcar? Eso es comestible. Ah, ok. Y si de fibra de vestir tú quieres, pudiéramos incluirse el lino. Lino y algodón son muy, muy antiguos y domesticados, pero hasta este es buen momento para dejarlo aquí. Daré una pincelada de cosas que entiendo que me faltan. Pues es una lista subjetiva. No estoy siguiendo a nadie. Tú lo mencionaste aquí, pero hay alguien que está aportando que dice que hubo un tiempo en Europa en el que los bulbos de tulipán y sus flores fueron como una divisa para la época. Costaban fortunas y se cotizaban en la bolsa de valores. Ese fue el inicio. Lo mencioné como, sí, la tulipamanía la mencioné como la primera burbuja económica que se conoce. Se llegó, un bulbo costaba lo que costaba una casa. Con eso te lo digo todo. No sé cuánto costaba una casa en esa época, pero las casas siempre son costosas y un bulbo se vendía por el mismo precio. Cecil. Fue una cosa increíble. Cecil, sí, Pelegrín Castillo está levantando la mano. Levantada. A eso iba precisamente. Sí, Adelante, bueno, quiero saludarlo todos, agradecerle a Manolito haberme invitado. Con la cámara, Pelegrín, con la cámara. Sí. Que quiero saludarlos a todos. Agradecerle a Manolito haberme invitado y al expositor que ha hecho una magnífica exposición sobre estos temas tan importantes. Solamente una acotación con relación al algodón, que es realmente relevante para entender cómo estos recursos son clave en las definiciones de la guerra y la paz. Cuando se produce la guerra de secesión de Estados Unidos, fue sorprendente que los estados confederados desafiaran a los estados del norte, porque ellos tenían muchas desventajas en todos los sentidos. Tenían menos armamento, menos industria, menos recursos, menos población. ¿Con qué estaban contando ellos? Ellos estaban contando con que se iba a producir una intervención internacional, porque a Inglaterra y a Francia, con su industria textil, ellos eran los principales proveedores para la industria textil de Inglaterra y de Francia. En la guerra contra los estados del norte iba a perjudicarlos.
y entonces esperaban los estados del sur una intervención. ¿Por qué no se produjo? Bueno, entre otras cosas, aparte de la gran diplomacia del gobierno de Lincoln, del secretario Seward, jugó un papel muy importante el hecho, primero, de que en Europa se produjo una crisis alimentaria, hubo muy malas cosechas. Después, en que en Estados Unidos hubo una especie de alianza de lo que se conoce el hierro con el centeno. Los estados del norte habían hecho una alianza importante con los estados del oeste, que eran productores de centeno, y estaban en condiciones de ayudar a Europa con el suministro de alimentos en caso de que fuera necesario. Y el tercer elemento, que es más todavía más interesante, Inglaterra y Francia vieron en Egipto y en la India la posibilidad de producir algodón a gran escala. Ya existía, pero la expansión del algodón en la India y en Egipto tuvo mucho que ver con ese evento, que a su vez tiene un antecedente remoto en la famosa Guerra de los 7 años, que fue lo que se ha llamado como la primera gran guerra mundial, porque ahí por primera vez los ingleses toman el control de India, y al mismo tiempo en Norteamérica derrotan a los franceses. Entonces, fíjense cómo ese conjunto de eventos alrededor del algodón determinan que los estados más poderosos en esa época, Francia e Inglaterra, no incursionaran en una acción directa en favor de los estados confederados. Claro, había una maniobra indirecta, que eso es bueno recordar, porque casualmente al declarar el estado de guerra en los Estados Unidos, la secesión que no aceptó la elección del presidente Lincoln, se produjo simultáneamente una secesión de pago del gobierno mexicano a Francia, Inglaterra, a los acreedores de esos países. Entonces ellos aprovecharon la coyuntura para enviar una misión militar que incluía a España. Los españoles se devolvieron cuando vieron que la maniobra iba más allá de lo que se había planeado originalmente. Y todo parece indicar que, bueno, esa maniobra, el objetivo era eventualmente llegar a algún tipo de acuerdo con los estados del sur para después de tomar el control de México. O sea que no lo hicieron abiertamente, pero lo hicieron indirectamente. Pero el algodón, como bien se apuntó, está en la base de la estructura del comercio triangular que empezó en África, pero también es bueno recordar que ese comercio de esclavos no era originalmente del Atlántico. Ese comercio de esclavos empezó con los árabes. Las tribus africanas que vencían a otras tribus africanas, las sometían a la esclavitud y la vendían. Lo vendían fundamentalmente, los primeros compradores fueron los árabes. Y después entonces los portugueses, y entraron después los ingleses y las otras potencias europeas. Y eso da origen al comercio, lo que se conoce como el comercio triangular, que está en la base, sin duda, no de Norteamérica solamente, sino de todo el proceso de capitalización de Europa. El capitalismo en Europa, el capitalismo financiero en Europa, es posible fundamentalmente alrededor de ese comercio triangular que abarcaba a África, América del Norte, las Américas del norte y del sur y Europa. La parte financiera de toda esa empresa la pusieron los países del norte de Europa, los holandeses, los alemanes, etcétera, etcétera. Que eso son cosas que normalmente no se ven. Lo que más se destaca es la parte más evidente.
De modo que gracias. Gracias por su Gracias. intervención. Cecil. Manegonte tiene mano levantada. Sí. Sí, no, quería también, Adolfo, hay una planta, no fue que se te quedó, posiblemente como tú tienes tantas plantas metidas juntas, ya la obviaste, pero o posiblemente se quedó en una página perdida. El Ricinus communis, ya que fue una revolución en cuanto al combustible. Quiero saludar la presencia en el evento del doctor Lidio Martínez Cairo, el doctor Antonio Coco Quesada, antiguo director de la Oficina Nacional de Meteorología, un señor que tiene 91 años con nosotros. Aquí está también Emilio Martínez de la Junta Agroempresarial Dominicana y Ruth Monte de Oca del Programa Mundial de Alimentos. Bueno, muchísimas gracias porque Manegonte, tú nos has traído muchas personas nuevas a este foro que esperamos que puedan seguirse uniendo a nosotros en futuras reuniones. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de concluir con la... Sí, mira, aquí hay una manita levantada, alguien que no tiene su nombre, dice iPhone. Adelante. Adelante, la persona que levantó la mano. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí le escuchamos. Es Lupita, soy yo. Hola, Lupita. No, que te lo mandé por mensaje, que cuando Adolfito empezó, que habló de los tulipanes son originalmente de Turquía. Luego, cuando los holandeses los conocieron, pues se apropiaron de ellos, pero realmente su origen es Turquía. Y por otro lado, de la importancia del bambú, es que cientos y cientos de, ¿cómo se llama esto? Puentes. De puentes son hechos a base del cannabis, que no es el sativa, sino el otro. Y entonces también, como él dijo, de la arquitectura, que es mucho lo que se ha hecho en toda parte de Asia. Por eso dicen que es más vale ser como el bambú que se agacha con los vientos, que ser como un roble que puede ser partido por este. Sí. Tú dijiste cannabis, ¿no sería bambú lo que tú querías decir? Sí, bambú. Bambú. Sí, bien, bambú. Muchísimas gracias por ese aporte, Lupita. ¿Hay alguien más que tenga algún comentario? Bueno, pues vamos a ir cerrando esta reunión, no sin antes pedirles su permiso para compartirles las actividades que nos quedan en esta semana por presentar. Mira, hay alguien que está saludando desde Nuevo León, México. Qué bueno, bienvenido. Esa es la magia de la virtualidad que nos permite hacer eso. Les voy a compartir las actividades que nos quedan y van a ver que, por cierto, que se mencionó la guerra de secesión, pues en eso también estamos nosotros. Bien. Mañana martes tenemos Cineforum, como todos los martes. Es una actividad que es tradicional del Centro Cultural Babeque, es escoger una película que se les envía desde el viernes por un correo, se envía para que la puedan ver en el fin de semana y nos juntamos aquí en Zoom a discutirla. Para que no haya confusión, la película no se ve en esta reunión, sino que se comenta, no tenemos derechos de autor. Entonces, la película elegida para comentar este martes, mañana, fue La mano de Dios. Es una película italiana reciente que ha sido muy bien valorada por la crítica. Tiene muchos premios y nominaciones. Es una película con restricción de 16 años. Es de un director ya bien conocido que se llama Paolo Sorrentino. Y tiene una historia, cuenta una historia que es parte de su biografía, incluye su juventud. Entonces, un relato muy íntimo de Paolo Sorrentino. Una película muy bonita. Vamos a verla mañana, a comentarla, perdón, a las 7:30. Y ya que el señor Pelegrín Castillo mencionó la guerra de secesión, fíjense qué casualidad. Ya vimos la primera parte sobre un estudio sobre la guerra de secesión que hizo Quilvio Cabral Achécar.
y él nos va a compartir ahora la segunda parte. El que no vio la primera puede unirse porque Kilvio va a hacer una pequeña recapitulación de lo que vio, de lo que se vio en el primer encuentro. Entonces, esto, a diferencia de las otras reuniones del Centro Cultural, esta es a las 8 de la noche. Ustedes, ay, miren, ahí no están puesto el meeting ID, eso se me pasó. Pero los que nos pueden seguir, si no reciben los correos nuestros, pueden buscarnos tanto en Facebook como en Instagram y ver ahí los enlaces para poder ver para participar en esta reunión de mañana, perdón, del miércoles con Kilvio Cabral Achécar. Les recuerdo que esta reunión de esta noche queda grabada y ya mañana estará disponible en el canal Centro Cultural Babeque de YouTube. Y entonces, señores, no me queda más que agradecerles y darles las gracias por habernos acompañado esta noche, a Adolf Gottschalk por estar con nosotros y siempre compartir, y a Manegonte, muchísimas gracias por haber difundido esta invitación y esperamos que no sea la última vez que nos traiga mucha gente nueva a nuestro Centro Cultural Babeque. Que tengan muy bonitos restos de la noche. Y gente tan prestigiosa. Gente prestigiosa, conocida y que ha aportado mucho. Así que muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, buenas noches. Por cierto, Manegonte, hasta un primo me desempolvaste. Jesús, un saludo al primo Jesús Baltasar González. A mí me desempolvaste Antonio. un primo mío. Iván Álvarez Viñas. Un abrazo, Iván, un abrazo. Un abrazo, zamorano. Aquí, pero me contactó gracias a que recibió esta invitación. Quería decir antes que nada, Cecil, ya que está don Antonio, te voy a sugerir para un futuro próximo que don Antonio nos dé una charla sobre la climatología dinámica de la española o de la República Dominicana, que puede ser muy interesante para los participantes. Don Antonio, yo no tengo su contacto, pero yo escribí mi contacto ahí en el chat, el contacto del Centro Cultural. Yo se lo envío. Nosotros felices de conseguir colaboradores que nos amplíen el menú de actividades que ofrecemos. Así que sería maravilloso si don Antonio quiere compartir con nosotros alguna charlita. Y lo mismo le digo a todos los expertos que estén por aquí. Cecil, también recordarles a los participantes que Adolf ha hecho muchas charlas en todo este proceso de la pandemia y del Centro Cultural virtual, y que están todas en nuestro canal de YouTube de Centro Cultural Babeque. Gracias, María, por recordar. Pueden verlo también ahí. Sí. Ahí tenemos charlas muy variadas, desde todas las charlas que tienen que ver con cultivo, paisajismo, que ha hecho Adolf, que van desde cultivo de orquídeas y hemos ido evolucionando a muchísimos otros temas, hasta visitas virtuales a parques y a jardines famosos. Y también tenemos todos los cineforum y todas las otras charlas. Tenemos charlas sobre temas de psicología, sobre temas sobre las guerras, los viajes virtuales con Kilvio Cabral, y así hay muchísimos otros temas que ustedes pueden disfrutar si entran al canal Centro Cultural Babeque en YouTube. Así que muchísimas gracias, que pasen muy bonito resto de la noche. Buenas noches. Nos vemos, Hey, Hasta luego. un abrazo.